Muy amigos, bienvenidos. Raúl. Vamos a conversar ahora con dos visitantes ilustres que representan al Parlamento andino. El presidente del Parlamento andino, Héctor Eli Rojas, de nacionalidad colombiana, y el vicepresidente del mismo Parlamento, el congresista Hildebrando Tapia Samaniego. Están aquí para anunciarnos, en fin, la reunión que tiene lugar en Lima, un periodo ordinario de sesiones del Parlamento andino. Hay dos temas que preferentemente van a ser atendidos. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. La problemática de los migrantes andinos y la creación del Parlamento UNASUR. Con respecto al primer tema, ¿cuál es la preocupación en verdad? Es decir, siempre el movimiento migratorio resulta complicado y tenemos un fuerte contingente, sobre todo, de migrantes en aquellos países en Europa que están ahora en serias dificultades. Imagino que allí hay problemas. También debe haberlos en Argentina, donde hay control ahora de movimiento del dinero, en fin. A ver, un panorama general, ya no solo de peruanos, sino lo mismo de todos los otros países integrantes del grupo andino. Don Héctor Eli, ¿cuál es el problema exactamente? Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes de radio, programas del Perú. El tema es que la migración ha cambiado y la crisis europea y la crisis de Norteamérica está haciendo que los migrantes retornen a nuestros países y que salgan a otros países o de la comunidad andina o de Sudamérica. Y para eso no estábamos preparados. Nuestras leyes nacionales para los retornados dan unos incentivos, dan unas gabelas coyunturales, pero no solucionan el tema de fondo, que es garantizar y proteger los derechos de los retornados de una manera eficaz para que accedan al desarrollo y a la felicidad a través de la satisfacción de sus derechos. El propósito de esta reunión es trabajar con los países andinos para un plan de retorno y de migración nuevo, integral, supranacional, que nos ayude a todos nuestros países a solucionar ese problema de 10 millones de andinos que están como migrantes en el mundo. Sí, bueno, es una cifra bastante grande en realidad, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos, o no sé en qué porcentaje, muchos de estos migrantes ya de alguna manera están instalados, tienen más o menos derechos adquiridos, han comprado propiedades, en fin, de modo que en algunos casos quizá no sea tan necesario el retorno como una negociación con los propios países donde se han instalado. A ver, don Hildebrando Tapia, bienvenido también. Cuéntenos un poco cómo es la situación, sobre todo de los peruanos, donde tenemos, como digo, varios elementos. Yo he conocido muchos que están muy bien instalados, en realidad, han hecho formación universitaria, están trabajando en España o en Italia, ¿no? Sí, Raúl, nosotros tenemos un promedio de 3 millones de peruanos en el exterior. Y es cierto, hay un grupo que está muy bien, otro grupo que está regular y otro grupo que igual en cualquiera de nuestros países de origen les va relativamente mal. Y aún así no todos quieren retornar. Y ahí las cifras son realmente que deben llevar a un gran análisis, porque los que retornan, el año pasado por sí retornaron al país un promedio de 11.000 peruanos, pero sin embargo, dentro del año han salido más de 200.000 peruanos. Pero hoy ya no es el tipo de migración en busca de oportunidades o de un trabajo, sino hoy hay una migración mucho más dinámica en el mundo por el tema de la globalización, en que de Perú y de Sudamérica salen muchos jóvenes a hacer maestrías, doctorados o a hacer negocios dentro de alianzas estratégicas. Y el país está atravesando un momento muy bueno con el tema de la gastronomía y con el tema de la pequeña y microempresa, gracias a estas grandes alianzas que hemos creado a través del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el tema de discriminación, que es un tema importante que hay que abordar, no se da tanto en Europa ni en Estados Unidos, sino paradójicamente dentro de la migración interna de Sudamérica.
y esos datos es bueno analizar. Asimismo, nosotros estamos trabajando ya dentro de un trabajo integral y que justamente la próxima semana vamos a estar en Cádiz, España, donde el año pasado en Eurolat se conformó el Observatorio del Migrante, porque hoy el tema migratorio ya no es un tema de debate de los países sudamericanos o emergentes, sino es un debate global, porque la crisis financiera internacional le ha dado un vuelco radical. Hoy estamos los peruanos, Colombia, Chile, inclusive Ecuador, siendo receptores de ciudadanos europeos, de profesionales, porque en España ya el desempleo bordea el 25% y en jóvenes de España, de españoles profesionales de 20 a 30 años, está bordeando el 50%. Entonces es realmente alarmante, es crítico. Es la generación de los ni estudian ni trabajan, cerca de un 35% de los jóvenes en España. Pero hablando de la migración peruana, de esos 3 millones, ese 10% de la población que está afuera, el problema, y que como usted bien dice, parlamentario Tapia, son gente calificada, con profesiones, con maestrías, hay que plantearse facilidades para el retorno. Ayer el primer ministro anunciaba 400.000 soles para invertir en ciencia y tecnología, lo cual parece una cifra ridícula, quizá facilitando el regreso de estos jóvenes profesionales peruanos vamos a tener un impacto mayor en lo que es ciencia y tecnología. Sí, y ahí hay otros cuadros estadísticos muy importantes. Por decir, los que están en Europa y en Estados Unidos, en su gran mayoría en la década del 80 y el 90 hubo una fuga de talentos. En la mayoría todos profesionales, y ya se está trabajando una ley de retorno para incentivar el retorno de nuestros talentos. Ahora, esa es una política distinta, porque entonces ya no es un tema migratorio, sino es un tema de administración inteligente y planificada de recursos humanos. Definitivamente. En eso es lo que estamos padeciendo desde hace buena cantidad de años. Porque, por ejemplo, toda esta operación retorno también se intentó hacer durante el gobierno del señor Toledo. Y lo mismo no funcionó, porque en realidad quien ha tomado la decisión de viajar es una decisión fundamental, es una decisión de ir con toda su familia, etcétera. Y es una decisión que supone una instalación que no se hace de inmediato, que toma años, pero que al final de cuentas la familia se acostumbra, los niños tienen oportunidad de ir a colegios en nivel promedio mejor que los de aquí, en fin. De modo que retornar no es tan sencillo, salvo que tuvieran un suficiente capital como para, en fin, ahorrar, traer muebles, aparatos y tal, instalarse aquí e invertir, que no es el caso, ¿no es cierto? Sí, y ahí las cifras también señalan, poniendo un ejemplo, de todos los peruanos que desean retornar, los que están más de 5 o 10 años en otros países, es muy difícil. Inclusive los que retornan vuelven a salir, porque retornar después de 10 años no solamente ya están desactualizados, sino han perdido su entorno de amigos. El tema laboral es mucho más complicado. Pero el pequeño porcentaje que retorna, Raúl, y esto es bueno señalar, en su gran mayoría trabajan en 3 rubros: en servicio, mantenimiento y construcción. Y justamente esos 3 rubros es lo que hay déficit de mano de obra en el país. O sea, haciendo un trabajo estratégico que estamos conversando con Cancillería para crear la Secretaría del Migrante y tener una base de datos en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo y con los gremios empresariales, podemos no solamente tener este banco de datos de quienes requieren este personal, y los que retornan tendrían una nueva opción. Y eso justamente se está haciendo a través de la presidencia del Parlamento Andino, y de repente el presidente puede ahondar mucho mejor en este tema, porque hoy vemos el tema migrante y el tema de la integración, que ya no solamente debemos verlo desde un ángulo comercial, político, cultural, sino sobre todo desde el ángulo humano. Ricardo. 8:22. Yo quería aprovechar, Raúl, Guido, amigos, la presencia del presidente del Parlamento Andino de nacionalidad colombiana para consultarle cómo toma, o en todo caso una reflexión en su condición de colombiano y presidente del Parlamento Andino sobre lo que ha pasado
con este ataque de la FARC a la policía, hay 6 muertos, cuando se supone se había iniciado un proceso de paz entre el gobierno y los representantes de esta organización. Sí, realmente lo que tenemos en Colombia son unos diálogos que pueden conducir a una negociación o que pueden conducir a un recrudecimiento de la forma como se ha venido tratando de superar el conflicto, es decir, de la vía armada, la seguridad en manos de las fuerzas militares. Nos parece que la guerrilla colombiana sí quiere sentarse a dialogar, pero está mostrando los dientes y los está mostrando de una manera bárbara y salvaje, con estos atentados, con esta afrenta a las fuerzas militares y a la población civil. Estamos viviendo casos de secuestro de parte del ELN, que es el otro grupo guerrillero, pero seguimos muy esperanzados en que el presidente Santos logre algún avance hacia la consecución de la paz, porque ese conflicto interno nuestro que lleva 50 años nos causa muchos problemas en la vía que tenemos para el desarrollo y para la prosperidad de los colombianos. Pero acciones Es como un esta- conflicto que debería jubilarse ya en realidad con 50 años. Es un conflicto que tenemos que acabar o jubilar. Bueno, volvamos un poquito al tema del Parlamento andino. La segunda sesión, el segundo tema es la creación del Parlamento UNASUR. Pero había también, de nuevo, un enfoque entonces, entiendo, distinto con relación a la migración, ¿no es cierto?, que tiene que ver con recursos humanos, que tiene que ver con aprovechar, en fin, estos recursos de modo que colaboren también en el desarrollo. ¿Qué más añadiría usted, don Héctor Elí Rojas, al respecto? Yo añadiría que ya hemos dado unos pasos muy importantes como el del pasaporte andino. Podemos transitar en nuestros países con mucha facilidad. Yo felicito al gobierno y a las autoridades peruanas por impulsar las ventanillas andinas en los aeropuertos. Vamos a llamar a todos nuestros gobiernos para que lo hagan. Es muy agradable hacer la fila con los peruanos, con los ecuatorianos y sentirse uno con los bolivianos, con los chilenos, y no hacerla con gente de otras nacionalidades con las que ni podemos conversar. El otro punto que estamos trabajando con la comunidad andina, con la Secretaría General, especialmente con el doctor Adalid Contreras, es el tema de la residencia andina. Quisiéramos que todos fuésemos residentes del área andina y que pudiesen, porque es la otra visión de la migración. La migración, claro, hay unos que van a hacer sus posgrados y que les va muy bien, pero por lo menos a los de mi país les va muy mal, porque son gente pobre que no va a estudiar sino a trabajar en oficios muy humildes, con los peores salarios, en las peores condiciones, sin derechos laborales. Y esos que están retornando a Colombia se están viniendo para Perú, y se están yendo para Argentina, y se están yendo para Brasil, y están los peruanos yendo a Colombia. Y entonces la migración ya no es solo en Europa o en Norteamérica, es aquí al lado nuestro, y sería muy importante trabajar por el tema de la residencia andina. Y un tema que me imagino que ha sido evaluado en este 41º periodo de sesiones del Parlamento andino es la propuesta que ha hecho el presidente de Ecuador, el presidente Correa, en Santiago, para una moneda única sudamericana. ¿Han considerado el tema? ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles las dificultades de esta propuesta? Sí, este es como el segundo tema que vamos a discutir hoy, donde estará el canciller del Perú, el parlamentario Hildebrando Tapia hará otra exposición, los amigos de Perú, del Mercosur que hemos invitado. Está creciendo al lado de la comunidad andina un gigante, que es el Mercado Común del Sur. Con el ingreso de Venezuela, el Mercosur hoy día es la quinta economía del mundo, con un Producto Interno Bruto de 3.3 billones de dólares, con 270 millones de habitantes. La comunidad andina, con 100 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto muy, muy inferior, tiene que, más que nunca, profundizar su integración para
avanzar con Mercosur hacia el sueño que tenemos todos, que es UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, donde ya no haya Parlamento del Mercosur y Parlamento andino, sino Parlamento suramericano. Pero hay que prepararnos porque si no, ese gigante que puede ser nuestro hermano se nos puede convertir en alguien que nos aplaste, en alguien que nos maltrate, por no estar unidos los que hoy integramos la comunidad andina. ¿Algo que quiera añadir? Sí, Raúl, y esa es la tendencia en el mundo. Hoy, con la globalización, en un mundo mucho más dinámico, con una dinámica económica impresionante y con una integración de las comunicaciones, y paralelamente hoy esa integración a nivel de países también es fluida. Y las alianzas estratégicas, la consolidación de bloques es estratégico e importante. Sudamérica, no solamente somos países con historia, cultura y tradiciones similares, sino tenemos el mismo idioma, con la única diferencia de Brasil. Y no tenemos los conflictos que tuvo la Unión Europea, de posiciones irreconciliables como Alemania o Francia. Pero tenemos Sin visiones embargo, económicas distintas en el mismo barrio, ¿no? Porque ve que la asociación natural, sin que surja nada impuesto, ha sido entre las economías de Chile, de Colombia, de Perú, de México, porque tienen una visión económica distinta, Claro, un por el proyecto Pacífico. distinto. Pues, ¿no? Sí, pero en los temas de integración hay una cosa positiva, que más que ver el tema ideológico o la confrontación política, es la visión más allá de ver los temas en común, de ver el bienestar del ciudadano, de ver el bienestar de los países en conjunto, del bloque. Es lo mismo que sucedió en la Unión Europea. Y estamos seguros que la Unión Europea, en medio de este debate que hoy se está dando y de contradicciones mutuas, al final su fortaleza va a ser esta unidad que va a hacer a que salga de la crisis. Y América Latina, que tiene una gran fortaleza, una gran reserva del mundo en lo que es minerales, en lo que es recursos naturales, en lo que es la Amazonía, en lo que es la reserva de agua, que contamos con el 26% de la reserva mundial y solamente tenemos el 8% de la población. Entonces tenemos muchas fortalezas y, como Guido hacía una referencia hace un momento, es de vital importancia aumentar el presupuesto, mejorar la calidad educativa y sobre todo la innovación tecnológica para ser países, dejar de ser países de exportadores de materia prima y exportar pues productos terminados, productos con valor agregado, y eso nos va a dar una mayor fortaleza a los países miembros de Sudamérica. Muy bien. Señores presidente y vicepresidente del Parlamento andino, Héctor Eli Rojas y Hildebrando Tapia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos A días. ustedes, muchas gracias. Son las 8:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa.